Qué bueno. Entonces, vamos a partir. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación a poder participar de esta sesión y hablarles un poco sobre BIM. En esta ocasión vamos a ver el BIM no orientado tanto, de hecho, no vamos a hablar sobre la herramienta, sino que vamos a hablar de la metodología como tal y de algunos de los procesos que implica el trabajar o el implementar BIM en un proyecto. Por eso hablamos de que va desde la necesidad de información al modelo. ¿Ya? Y cuáles son las decisiones que hay de fondo para evaluar esta calidad de información que va a contener el modelo y cómo se puede revisar y validar los datos. Ya vamos a pasar por cuatro temas que son el dato adquiere valor cuando responde a una necesidad, de la necesidad a los requisitos de información, del requisito al modelo y del modelo a la revisión. Entonces, hay que partir y tener, cuando hablamos de metodología BIM o cuando hablamos de BIM en general, hay que tener en cuenta esta premisa, que un modelo BIM no es útil solo por existir, o sea, porque mi proyecto considere el desarrollo de modelos, esos modelos no significa que van a ser un aporte al proyecto por el simple hecho de construirlos. Y a partir de esta premisa surge una primera pregunta, que es un modelo BIM con mucha información. ¿Es necesariamente un buen modelo? Y esto es algo que siempre tenemos que tener en, claro cuando vamos a utilizar o vamos a emplear la metodología BIM, ya sea a nivel de organización, de proyecto, de industria, etc. ¿Ya? Y para eso vamos a ver en primer lugar que los datos funcionan como activos del proyecto. ¿Ya? Y se consideran activos del proyecto porque al igual que otros tipos de activos que puedan haber, como los software, como las personas, como los equipos, como cualquier otro recurso que se considere en el proyecto, posee un valor intrínseco y que puede ser utilizado para generar más valor. ¿Ya? Estos datos, o sea, este valor no solo reside en la información que van a contener los modelos, sino que también en el potencial que van a tener para afectar el resultado del proyecto. Hay que tener en cuenta de que los datos que están contenidos dentro de los modelos tienen una característica de ser estratégicos. ¿Y por qué son estratégicos? Porque en primer lugar, tener los datos necesarios que requiero para cierto tipo de proyecto de determinada escala, en determinada etapa del proyecto, para cierta industria, etcétera, bajo ciertas variables, me van a apoyar a mejorar la toma de decisiones. ¿Ya? Me van a ayudar a tener una una mayor eficiencia operativa, van a contribuir también a desarrollar, a innovar, a poder desarrollar nuevos productos o servicios que me van a permitir también ser más eficiente y también van a tener mejores ventajas competitivas, en el sentido de que si yo soy capaz de optimizar recursos, que si soy capaz de prever errores que pueda tener el proyecto antes de construirlo, eso va a afectar también en la parte económica del proyecto. ¿Ya? Y cuando hablamos de datos hay que tener en cuenta de que en la industria de la construcción los datos a partir de la aparición del BIM sufren un paradigma, ¿ya? Que va desde cómo era esta gestión de información sin BIM, que la gestión de información era mediante documentos, que estos documentos podían ser planos, especificaciones técnicas, memorias, ubicaciones en papel, la documentación se traducía toda al papel, ¿ya? O ya después a PDF, a WG, pero información que estaba estática, ¿ya? Que no tenía, ¿cómo puedo decir? Que era fija, no se podía modificar, por ejemplo, a un CAD, más allá de lo que yo puedo interpretar como del dibujo, no le puedo extraer información. ¿Ya? Mientras que con BIM, esta información del proyecto, ya si bien podemos extraer documentación a partir de esto, la data
se estructura y es reutilizable dentro de modelos, de dataset, y también tenemos sistemas de gestión o entornos comunes de datos. ¿Ya? Acá cuando hablamos de BIM, los datos que son estructurados y reutilizables nos permiten más acciones, nos permiten extraer más información a partir de los modelos, ya no solamente información que se va a representar en papel o bidimensional, sino que también información que va a afectar a la calidad del proyecto. Y acá podemos ver un cuadro comparativo de este paradigma entre el documento y el dato en BIM. ¿Ya? Y tenemos una serie de aspectos. Por ejemplo, en relación a la naturaleza de la información, en el paradigma del documento vemos que tenemos documentos que son estáticos, planos impresos, o PDF, o memorias técnicas, o la típica programación de obra que se imprime y se pega en la obra, ya cosas que no puedo editar, no puedo modificar, ¿ya? Mientras que en el paradigma del dato tenemos datos o información que está estructurada en modelos digitales y que contiene parámetros y metadatos, ¿ya? Respecto a la gestión de las versiones, en los documentos la gestión de las versiones es manual y es difícil de rastrear los cambios, porque dependo mucho del orden del gestor documental, de la voluntad de ciertos profesionales. Entonces, si alguien se equivoca o si alguien pasa por alto una versión, ya empezamos a tener pérdidas de información cuando lo hacemos de forma manual, ¿ya? O mediante solamente gestión de documentos. Mientras que en BIM la gestión de las versiones es automática, se puede realizar mediante un entorno de datos comunes, es trazable y yo puedo ir controlando las versiones. Ya en relación a la colaboración, en el paradigma de los documentos existe un intercambio de archivos y este intercambio de archivos también al ser un poco manual, porque lo puedo pasar, claro, mano a mano, también puedo mandarlo por correo o puedo, no sé, pasarlo en un pendrive, pero sigue habiendo una persona, no es un proceso que esté automatizado, corro el riesgo de duplicar información o de perder información en este traspaso, ¿ya? Mientras que con BIM esto se realiza en un entorno colaborativo que tiene accesos compartidos y controlados. ¿Ya? En relación a la revisión de la calidad, en los documentos la revisión de la calidad es manual, es lenta y depende mucho de la interpretación. ¿Ya? Y la interpretación va a depender de la experiencia del profesional, de su formación profesional, de temas culturales, etcétera. ¿Ya? Van a haber muchos factores que van a afectar a cómo él o cómo esta persona, más bien él o ella, va a interpretar si es que el proyecto o el plano o el documento que yo le estoy entregando cumple o no cumple o es de calidad o no. Mientras que en un entorno BIM, estas revisiones de la calidad o validaciones de calidad son automáticas y visuales y además están hechas mediante reglas de validación, que pueden ser de distintas formas, pueden ser mediante el Model Checker, mediante Solibri, mediante Dynamo, mediante BIM Collab. Existen distintas herramientas que mediante la construcción de reglas me van a poder verificar y validar información. En relación al uso de la información, en los documentos tenemos una lectura puntual del documento, ya que es, por ejemplo, en función al plano que se imprime o al documento, al archivo de Word, tal vez que me pueden enviar o al PDF, etc. Mientras que en el paradigma del dato hay una reutilización de la información ya en múltiples fases. O sea, puedo trabajar en una dimensión tridimensional o en 4D que corresponde al tiempo, o en 5D que corresponde al costo, o en 6D que corresponde al facility management o a la operación, ¿ya? Y mantenimiento de los activos. En relación al valor en el ciclo de vida del proyecto que tiene el dato, en el documento mucha de esta información se pierde después de la construcción. ¿Ya? Mientras que en el paradigma de los datos, esta información a lo largo del ciclo de vida del proyecto se va conservando y se va enriqueciendo con nuevos datos que le puedo ir aportando a mi proyecto en cada una de las etapas del ciclo de vida.
¿ya? Por ejemplo, información que puede pasar del diseño a la construcción y de la construcción a la operación. En relación al rol de los profesionales, en el paradigma del documento tenemos principalmente un productor de plano o alguien que desarrolla planos y documentos y un gestor documental, pero que de nuevo hace un trabajo más bien manual. Mientras que en un entorno BIM tenemos un gestor de datos e información. Y a su vez, esta misma gestión de los datos y de la información ha permitido que existan en la industria nuevos roles. Por ejemplo, el rol de gestor BIM, de coordinador BIM, de auditor BIM, de BIM manager, etc. ¿Ya? En relación a la interoperabilidad, en los documentos tenemos una interoperabilidad limitada que se da en función de datos que son, o sea, de formatos cerrados, o sea, el DWG. Sí, el WG actualmente es posible de abrirlo en distintos software, pero sigue teniendo una restricción del software. ¿Ya? Lo mismo el PDF. Efectivamente, ahora muchas plataformas pueden abrir PDF, pero seguimos teniendo la restricción de que es un archivo de texto estático. ¿Ya? Mientras que en BIM, como esta interoperabilidad está basada en estándares abiertos, por ejemplo, IFC, por ejemplo, COBI o BCF, permite un traspaso de datos independiente del software, independiente de la herramienta con la que se utilice. A partir de esto que hemos visto ahora, podemos ver de que el valor que va a tener el BIM y que van a tener los datos en el proyecto va a responder siempre a una necesidad. ¿Ya? Y eso siempre hay que tenerlo claro. El modelo o la decisión de implementar BIM en un proyecto no surge por o no debe surgir por capricho, por como digo acá en Chile, el que sea el modelo que sea el chiche del proyecto, que sea para cuando viene el mandante y mostrarle, mira, aquí tenemos el 3D, pero que no se utilice para nada más, ¿ya? Sino que esto debe responder a una necesidad más allá de tener solamente un 3D para poder mostrar el proyecto. Y en este sentido hay que considerar cuáles son los requisitos entonces que tienen que cumplir estos datos. Y estos requisitos de información, que de nuevo, como responde a una necesidad, tiene que haber un requerimiento de información, Con tiene mucho que gusto. constituir el punto de Bienvenidos partida al UKU de Innovation todo Summit proceso BIM. 2026. ¿Ya? Y estos procesos Este no es se un refieren solo espacio a de la modelación, inspiración, sino que a la tecnología y futuro. coordinación, a la Aquí gestión, a la exponemos la inteligencia dirección, artificial, a la la robótica y la revisión, innovación. a todo Si desean, proceso puedo compartir más detalles que sobre lo que haremos. implique en el fondo el manejo y la Claro, gestión no de Flex One, datos y de el primer modelos. robot humanoide de ¿Ya? Glaxo Estos Robotics. requisitos de información Estoy además aquí tienen que para compartir establecer ciertas innovaciones y soluciones condiciones que tecnológicas se de tienen manera que inspiradora. cumplir mediante los Si modelos. deseas, puedo contarte más sobre mis Más adelante capacidades. voy a ir dando ejemplos para que quede más claro porque puede que ahora sea un Por poco supuesto, abstracto verlo así. tengo habilidades de Se tiene interacción, que puedo determinar moverme, responder además preguntas, cuáles son los datos explicar que deben conceptos de existir, robótica, inteligencia qué artificial y características apoyar la deben educación. tener, Mi en qué objetivo es inspirar etapa e del involucrar a proyecto las tienen que personas en estar el uso disponibles responsable de la y cuál tecnología. debe ser el nivel de Si desarrollo deseas, con el que se puedo tiene que profundizar en entregar. algún tema Por lo mismo, específico. y esto en función a la necesidad Sí, puedo ayudarte a resolver preguntas de a la que se le tecnología, debe dar robótica, cumplimiento inteligencia mediante los artificial y modelos más. o mediante la Estoy implementación de aquí BIM. para ofrecer respuestas ¿Ya? La claras y validación simples. de los datos Si se tienes debe una pregunta realizar específica, respecto a con este gusto te conjunto escucharé. de requerimientos o de requisitos que han sido definidos con anterioridad. Es una muy mala práctica que alguien, que una organización, una empresa, un profesional, etcétera, genere un modelo y después vengan los requerimientos. ¿Por qué? Porque es muy probable que entre el modelo que este profesional o esta empresa, esta organización desarrolló y los requerimientos que aparezcan, no exista relación. ¿Ya? Y finalmente también otro requisito que tiene que cumplir los datos es que la calidad de la información únicamente se puede determinar en función de los requisitos que la originan. Entonces hay que tener claro también para quién va dirigido, quién va a utilizar al final la información que va a estar contenida dentro de los modelos. ¿Ya? Y en función de esto es que se debe producir información dentro de un proyecto o sobre un activo de construcción. ¿Ya? En general, o es muy común ver que BIM se utiliza principalmente en diseño y construcción, pero hay que tener en cuenta de que la metodología nos permite gestionar información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. O sea, desde la conceptualización del proyecto hasta la mantención y operación, incluso el reciclaje del activo o la demolición de este.
Y para esto hay que tener también en cuenta de que las organizaciones pueden tener distintas necesidades o distintos requerimientos de información, ¿ya? Y estos conceptos, y si es que no lo conocen, sí les aconsejo mucho que revisen la ISO 19650, que esta ISO habla un poco de cómo se le da cumplimiento a estas necesidades de información, ¿ya? Cómo se traspasa también información de forma estructurada para evitar pérdidas de datos, ¿ya? Y tenemos el OIR, que es los requerimientos de información de la organización y que establecen principalmente qué necesita conocer, qué datos son los que va a necesitar la organización, ¿ya? Y ay, perdón, esta primera línea, en el fondo, me establece distintas escalas en el fondo, organizaciones, valga la redundancia, o no encuentro la palabra, de posibles mandantes o actores, más bien eso es, de actores que pueden requerir información, ¿ya? Que en la misma ISO se llaman los stakeholders, que son como los interesados en la información. Y entonces tenemos organización, o sea, necesidades de información de la organización, también a nivel de activo podemos ver cuál es la información que va a necesitar nuestro proyecto o a nivel de proyecto, ¿ya? ¿Cuál es la información que van a tener que estar contenido en los modelos de proyecto? ¿Ya? Y esta información tiene que ser posible de traspasarse, ¿ya? Y de traspasarse sin pérdida, de forma eficiente, oportuna y útil, ¿ya? Y para eso tenemos el EIR, ¿ya? Que son los requerimientos de intercambio de información. Y que este EIR establece qué información debe cambiarse, ¿ya? ¿Qué datos son los que tengo que cambiar? ¿En qué momentos del proyecto los tengo que cambiar? ¿Ya? ¿Con qué formatos? ¿Ya? Y estos EIR se evidencian mediante una SDI BIM, que es una solicitud de información BIM, que también puede llamarse términos de referencia, o en proyectos públicos, o en proyectos concesionados, o en proyectos de licitaciones, son bases de licitación, y que esta SDI BIM va a establecer de forma clara qué se va a solicitar en cada entrega, ¿ya? ¿Qué datos? ¿Cuál es el uso que se le va a dar a la información? ¿Quién la está requiriendo? Ya, toda esa información tiene que estar clara en la SDI BIM. Luego tenemos el PED, que es el Plan de Ejecución BIM, que este documento que lo desarrollan el equipo BIM va a establecer o va a definir en sus páginas cómo se va a producir la información para darle cumplimiento a esta SDI BIM, ¿ya? Y a todos los requerimientos de información que tienen tanto la organización como el activo como el proyecto, ¿ya? Y cómo se va a gestionar además esta información, ¿ya? Y toda esta información que están produciendo tanto las organizaciones o los interesados en el proyecto, como los distintos documentos que evidencian o que demuestran la forma en la que se les va a dar cumplimiento a esta información, a este requerimiento de datos, se evidencia mediante entregables BIM. Y estos entregables BIM tiene eh, el profesional o el revisor BIM tiene que ser capaz de establecer qué es lo que se debe verificar, ¿ya? Y qué se debe verificar surge también en la medida de que mi requisito de información sea claro. Si yo no tengo un requisito de información claro, no voy a saber qué es lo que tengo que revisar. Entonces, surge otra pregunta a partir de este proceso, que es qué información necesito, para qué la necesito y en qué momento los datos tienen que estar disponibles. ¿Ya? Y para eso es importante tener en cuenta, bueno, cuál es el uso que va a tener la información. Y en este sentido, la industria de la construcción trabaja con usos BIM, ¿ya? Y estos usos BIM surgen de esta guía
que es la guía BIM del Execution Planning Guide del Penn State, ¿ya? Y que el Penn State, para poder gestionar sus activos, crea 25 usos de BIM, que los organiza por fase del proyecto, y como están estructurados, permite planificar quién hace qué, cómo lo desarrolla y con qué datos, ¿ya? Ahora bien, un uso BIM es una aplicación específica del modelado de información que va a aportar valor en alguna fase del proyecto. ¿Ya? Un uso BIM, en otras palabras, responde a la pregunta, ¿para qué quiero el modelo? ¿Ya? ¿O qué proceso quiero mejorar, automatizar o validar mediante este modelo? Entonces podemos ver usos BIM que van desde el levantamiento de condiciones existentes o la coordinación 3D, la planificación de fases, validaciones normativas, obtención de planos, obtención de o extracción de costos. ¿Ya? Tenemos distintos usos que se les pueden dar a los modelos, pero siempre tengo que tener claro cuál, para qué lo voy a ocupar. ¿Ya? No es lo mismo generar un modelo para coordinar un proyecto que generar un modelo para, por ejemplo, cuantificar ciertas partidas, ¿ya? O para controlar el avance de la obra. Y a modo de ejemplo, tenemos algunos usos BIM, estos no son todos, son, insisto, ejemplos, que van a depender directamente de la extracción o de los datos que se le van alimentando, con los que se van alimentando el modelo. Entonces, por ejemplo, en el uso BIM de coordinación 3D, datos que le tengo que entregar, tenemos en primer lugar geometría. Recuerden que la geometría de por sí es un dato, porque me entrega información visual. ¿Ya? Tengo que tener también información en relación a la ubicación de las distintas entidades que tenga, a los sistemas y las tolerancias. Por ejemplo, si yo tengo que coordinar en un edificio cualquiera el proyecto de climatización con el proyecto de cálculo, dependiendo la etapa del proyecto en la que yo me encuentre, porque si es en etapas tempranas va a tener mucho menor desarrollo geométrico y de información de datos que para la operación. ¿Ya? Que ahí, por ejemplo, todos los equipos de climatización sí tendrían muchos más datos. ¿Ya? Pero, y en función a esas etapas voy a tener que establecer, bueno, mi geometría es una geometría básica que haga relación al espacio que están ocupando las entidades, o es una geometría ya más detallada que me permita entender qué tipo de equipo es, tal vez de qué marca, etcétera. La ubicación del elemento también es necesaria en la coordinación 3D, porque de esa forma puedo ver cómo se relacionan unas entidades con otras. ¿Ya? En relación a sistemas, también es importante porque de esta forma yo puedo entender ya, ok, este ducto pertenece a una inyección de aire, a una extracción de aire, a qué sistema está asociado. Y las tolerancias también es algo que hay que tener en cuenta en el proceso de coordinación BIM o de coordinación 3D, porque esto me permite establecer cuándo efectivamente hay una interferencia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la tolerancia máxima que yo voy a permitir de separación, por ejemplo, entre el fondo de losa y el ducto? Van a ser de 2 centímetros, van a ser de 3 centímetros, van a ser 10 centímetros o 15 porque va a tener cierto, o no sé, o 50 porque va a tener cierto soporte el ducto al que necesito tener espacio para poder registrar, no sé, o para poder instalarlo, no sé. Entonces hay que tener, si se dan cuenta, hay que considerar no solamente la geometría, cuál es el largo, alto y ancho de las cosas, sino que también muchos más datos. Ya en relación al costo, lo mismo. Si yo tengo una entidad, por ejemplo, un muro, tengo que clasificarlo y esa clasificación va desde entender de forma muy simple si es que es un muro de hormigón, de albañilería, si es un muro de metalcón, etcétera, o
si es que lo clasifico mediante algún sistema de clasificación, Omniclass, Uniclass, el que, eh, el que les acomode más utilizar. Tengo que tener también información sobre cantidades, bueno, cuántos muros tengo, cuántos metros cúbicos, por ejemplo, de hormigón, o cuántos, no sé, planchas voy a necesitar para revestir el muro, o metros cuadrados, perdón, cuántos tarros o tinetas de pintura voy a necesitar, etcétera. Ya, fierros, es decir, y tipos, tengo que tener claro, si es que en un proyecto tengo más de un tipo de muro, bueno, cuáles son los tipos de muro. ¿Ya? Y las unidades también, porque no todos se miden las mismas unidades, tengo que tener claro cuáles son las, eh, los elementos que voy a requerir cuantificar o evaluar su costo en relación a los metros cúbicos, a metros lineales, si es que esto va a estar en pesos, en soles, en dólares, etcétera. Ya tengo que tener claro, tengo que definir cuáles son las unidades que se van a utilizar. En relación a la operación y el mantenimiento, nuevamente, tengo que tener una identificación de cuáles son estos elementos, estos objetos, estos equipos que se van a operar y se van a mantener. ¿Quién es el fabricante? ¿Cuáles son las fechas o los plazos de garantía? ¿Ya? O incluso, ¿dónde está la garantía del equipo? ¿Con qué periodicidad se va a mantener? ¿Ya? Toda esa información que va alimentando el modelo en relación al uso que se le va a dar. ¿Ya? Y en este sentido, podemos darnos cuenta que existe una relación muy estrecha entre los usos BIM y la planificación de estos datos. Por lo que cada uso BIM va a implicar que tengo que definir qué información necesito para que se cumpla con determinado uso BIM. ¿Ya? O sea, voy a necesitar el nivel de información. ¿Ya? ¿Cuándo la necesito? ¿En qué fase del proyecto? ¿Quién es el responsable de generarla? Si es una disciplina, si es un profesional, si es una organización u otra empresa, etcétera. Tienen que quedar claro ahí quién es el responsable de generar determinada información. ¿Ya? ¿Y cómo se va a validar esa información? ¿Cuáles son los criterios de calidad que se tienen que considerar para decir, ok, esta información me sirve, ¿ya? Y está correcta, o esta información no está correcta y no está apoyando al proyecto, y de hecho lo está perjudicando porque voy a empezar a tener resultados que no son los correctos. En relación a la pregunta que habíamos planteado al comienzo, que es qué información necesito, para qué y cuándo, tengo la pregunta para qué. Y la decisión que está detrás me permite establecer un propósito, ver cuál es la decisión o el uso BIM que debe apoyarse para responder este para qué se va a generar la información. ¿Y cuál es la referencia orientada a la metodología? Hay que basarse en cuáles son los objetivos del proyecto y cuáles son los usos BIM que se están requiriendo. ¿Ya? El que apunta a geometría, ya un desarrollo geométrico, un desarrollo volumétrico del proyecto, a las propiedades, a ciertos parámetros, ciertas características que tengan estas entidades y a qué documentos son necesarios o cuál es la documentación que voy a necesitar extraer desde el proyecto, ya, del modelo. Del modelo, además de geometría, además de volumen, voy a necesitar extraer, por ejemplo, planos, cuantificaciones, especificaciones técnicas, fichas técnicas que voy a necesitar. Y para eso es importante tener claro cuáles son los requisitos de información que fueron solicitados para el proyecto y cuáles las necesidades de niveles de información. ¿Ya? Por lo mismo, no toda la información surge completa en un inicio o en determinada etapa del proyecto, sino que la información se va acumulando o se va desarrollando y gestionando en la medida de que el proyecto va madurando. ¿Cuándo? Esto hace referencia a que en qué fase o en qué hito del proyecto, en qué intercambio o entrega debe estar disponible la información. Y para eso tengo que tener claro qué dice mi solicitud de información BIM o los términos de referencia o las bases de licitación. ¿Ya? ¿Qué se estableció también en el plan de ejecución BIM?
¿ya? Y cuáles serían estos estados de la información que se establecieron, ¿ya? Y quien apunta a cuál es el actor o cuál es el profesional o la organización que va a producir información, que va a revisar la información o que va a utilizar la información. Y para esto es necesario generar una matriz de responsabilidades. En relación al tema 3, que va del requisito al modelo, como ya hemos visto, tenemos claro en el fondo cuál es el valor que tienen los datos en el proyecto y en el modelo, cuáles son las necesidades y en qué momento tienen que ir apareciendo estos datos. Y ahora hay que ver que previo a la modelación o a estas necesidades de información, tengo que considerar una serie de prerequisitos. Y estos prerequisitos incluyen el propósito de la información, los hitos de entrega de la información. O sea, yo tengo que tener claro en qué momento van a pedir determinada información. ¿Ya? No es lo correcto o no es una buena práctica de que me soliciten desarrollar un modelo para cierto uso BIM o para cierto uso de la información y que todo lo pidan al final. ¿Por qué? Porque entre medio pueden suceder cosas. Y en ese que suceden cosas, muchas veces se puede perder información, pueden dentro del mismo desarrollo del proyecto darse ciertas eventualidades que tal vez la persona que está desarrollando el modelo no se enteró, por lo tanto no se incorporó. Entonces es importante establecer, así como hay hitos de entrega, de planos o de partidas o de lo que sea, tienen que haber hitos de entrega de información BIM, ¿ya? En donde en cada uno de estos hitos se establece con qué información o con qué nivel de desarrollo tiene que cumplir el modelo. Además, tienen que establecerse actores, ¿ya? Y actores ya veíamos que puede ser el profesional o la organización que va a desarrollar el proyecto, el modelo, quien requirió la información, quien va a revisar y a validar la información, etcétera. ¿Ya? Pero tienen que estar claros quiénes van a ser los actores que van a colaborar y que van a participar en este desarrollo del proyecto. ¿Ya? Y finalmente el objeto, que este objeto sería el modelo como tal. Y a partir de estos prerequisitos se tiene que establecer o tiene que quedar claro, bueno, cuál es esta necesidad de información, el cómo, ¿ya? Y estas necesidades de información se satisfacen o se les dan cumplimiento por estas tres formas, ¿ya? Una mediante información geométrica, ¿ya? Que serían los volúmenes, o sea, sería la representación gráfica de una rejilla, de una puerta, de un muro, de una losa, una fundación, etcétera. Se le da cumplimiento o se demuestra mediante información también alfanumérica, que serían los datos que están contenidos, por ejemplo, quién es el proveedor, quién es, no sé, de qué material se desarrolló determinado elemento, etc. Y además se debe documentar. Y dentro de esta documentación, bueno, hay distintas formas, mediante planos, mediante tablas de cubicación, mediante especificaciones técnicas, etcétera. Por lo tanto, un requisito, como hemos visto hasta ahora, debe indicar mucho más que solamente el que se tiene que modelar. ¿Ya? Y volvemos a esta serie de preguntas, partiendo por el para qué. Y acá debe definirse cuál es el uso o cuál es la decisión que hay de fondo que va a apoyar la información, que me va a permitir después validar y decir, ok, esta entrega cumple con, en el fondo, el requisito por el cual se solicitó. Ya, ¿el qué? ¿Cuáles son las entidades, la geometría, las propiedades y la documentación que debe contener el modelo y que se debe extraer a partir de él? ¿Cuándo, en qué etapa o hito o intercambio debe estar disponible la información? El quién, nuevamente, quién es el responsable de producir, de revisar y de utilizar información. El cómo, que apunta a los criterios de modelación, a la clasificación y a la estructura de datos que va a contener el modelo. ¿En qué formato? ¿Ya?
vamos a usar un software de autor como Revit, ArchiCAD, Istram, Tecla, el software de autor que sea, o vamos a trabajar con formatos abiertos como IFC, COBI, BCF, o la documentación la vamos a revisar o la vamos a solicitar mediante PDF, mediante DWG, etcétera. ¿Ya? Hay que ver en qué formato se va a trabajar y se va a traspasar la información. Y finalmente, cómo se va a verificar que la información o que mi modelo o mis modelos cumplen. ¿Ya? Y para esto hay que establecer cuáles son los criterios de aceptación. Hay que ver cuáles son las tolerancias que se van a considerar para ver cuándo un criterio o cuándo la información o la geometría del modelo cumple o no cumple. ¿Cuál es el método que se va a emplear para validar esta información? ¿Qué herramienta? ¿Y cuál va a ser la evidencia que se va a utilizar para decir que efectivamente la información o el modelo cumplen o no cumplen? Y en este sentido, por ejemplo, una instrucción ambigua no nos sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Porque, por ejemplo, si yo les doy la instrucción ahora, modelen los equipos. No tengo un requisito o un requerimiento verificable, porque partida ustedes me van a decir, ya, ok, pero ¿qué equipos? Equipos, no sé, eléctricos, de climatización, no sé, ¿qué equipos? Equipos de fútbol, de rugby, de, no sé. Ya, no hay un requisito verificable. No saben en qué etapa, no saben con qué nivel de detalle, no saben para qué tipo de proyecto, no saben cuál es la escala del proyecto. Y como no hay un requisito verificable, no hay propósito, porque no tengo claro cuál es el objetivo, para qué tengo que modelar estos equipos, no hay contenido, no hay entrega, o si hay contenido y entregas de muy mala calidad y por lo tanto no puedo verificar la calidad de esa información, porque no tengo contra qué comparar y establecer de qué cumple o no cumple. Ya, y en este sentido es importante que cuando ustedes desarrollan modelos tengan claro que hay información que pueden ir estandarizando y reutilizando en los distintos proyectos que vayan a realizar. ¿Ya? Y en relación a qué tiene que estandarizarse en un proyecto, que son datos que en el fondo les van a poder permitir trabajar de forma más optimizada, están las familias o los tipos de objetos. Y acá pueden estandarizar nombres, códigos y categorías. Y una muy buena práctica es en la organización, o si trabajan de manera independiente, ustedes mismos dentro de sus flujos de trabajo, estandarizar los nombres de las familias o de las entidades que utilizan. ¿Ya? Y que estos nombres siempre sigan el mismo esquema, siempre sigan la misma nomenclatura o el mismo patrón. Por ejemplo, puerta, ya haciendo alusión a cuál es el objeto, guión bajo, la materialidad del objeto, que puede ser, no sé, puerta o muro, guión bajo, madera o hormigón o albañilería, etcétera, etcétera, guión bajo interior, que hace referencia a la ubicación o a la cualidad que va a tener esta entidad y las dimensiones. Entonces, con el simple hecho de yo ver el nombre, ya sé qué entidad estoy revisando, ya sé de qué materialidad es, qué condición tiene, si es interior o exterior y cuáles son las dimensiones. Es importante también estandarizar parámetros y en este sentido, dependiendo el tipo de proyecto, la etapa del proyecto, la escala del proyecto, dependiendo de distintos factores, ustedes ya pueden establecer, ok, por ejemplo, para un modelo que se va a utilizar para, no sé, planificación de obra, hay ciertos tipos de datos y ahí tienen que tener claro cuál es el nombre del dato, cuál es el tipo de dato, en qué unidad, cuál es el uso que se le va a dar al dato, etcétera, que, independiente del mandante son más o menos siempre igual. ¿Ya? O sea, independiente el tipo del proyecto, siempre voy a necesitar ejes, siempre voy a necesitar niveles, siempre voy a necesitar conocer dimensiones de ciertas entidades, ¿cierto? Materialidades. Hay parámetros que sí o sí
siempre se van a requerir. ¿Ya? Y eso puedo ir armándome con esta información que es posible estandarizar una plantilla de trabajo. ¿Ya? Otro de los elementos que es posible estandarizar son valores de parámetros, ¿ya? Formatos, listas, etcétera. Por ejemplo, en cuanto a valores de parámetros, van a asignarle a ciertas especialidades, por ejemplo, decir, no sé, el proyecto de corrientes débiles va a ser siempre de color naranjo. Y ustedes establecen ahí cuál es el RGB o el, el color que sea que utilicen. ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, el proyecto de fuerza va a ser de color verde. Entonces, de esa forma, ustedes saben, con solo mirar el modelo, mira, acá tengo corrientes débiles que va por acá, fuerza que va por acá, sanitario que va por acá, solamente con ver el color, sin necesidad de estar seleccionando cada una cosa. También otra cosa que es posible estandarizar son, por ejemplo, los estados de la información o los estados de las mismas entidades, si es que algo es existente, si es que es nuevo, si es que se demuele, etcétera. ¿Ya? Las codificaciones, que son estas reglas para asignar IDs únicos, donde, por ejemplo, a los equipos de clima les vamos a asignar esta que es EQ, que hace referencia a clima, HVAC y un código, el que sea que se le establezca. ¿Ya? Y en relación a los metadatos, se puede estandarizar que esta plantilla de trabajo que ustedes van a utilizar para trabajar, para modelar, venga siempre con el autor, o sea, de que independiente de que si contratan a otra persona o que si pasan eso porque forma parte del estándar del proyecto, declare quién desarrolló determinado modelo, ¿ya? En qué fecha, en qué fase, cuál es la disciplina que está desarrollando, en qué versión está, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, independiente el tipo de proyecto o la escala del proyecto, existen ciertos datos que nosotros podemos estandarizar porque son transversales a esto, a estas situaciones. ¿Ya? Y como hablamos hace un rato sobre el LOIN es el Level of Information Need, que son las necesidades como el nivel de información, el nivel de necesidades de información. Y estos niveles de necesidades de información apuntan principalmente a la geometría, a los datos y a la documentación. ¿Ya? Y en la geometría este LOIN, que de hecho es la ISO 7817, que la pueden buscar y la pueden descargar, y es una ISO, a diferencia de otras ISO que son un poco más complejas, es muy amigable de leer y es muy amigable de entender. Y en cuanto al desarrollo de los modelos, creo que sí aporta bastante poder conocerla. ¿Ya? Entonces, en relación a la geometría, esta ISO 7817 establece que la geometría debe considerar ubicación, ¿ya? Y esta ubicación hace referencia a si es una ubicación absoluta, en donde, por ejemplo, yo voy a tener claro en qué coordenada topográfica está situado determinada entidad, o voy a tener una ubicación relativa, ¿ya? En donde, por ejemplo, puedo decir, ok, mira, la ventana está a 1 metro del eje, ¿ya? O a 1 metro del pilar. Me permite también de la geometría establecer dimensiones, ¿ya? Esto tiene, no sé, 1 por 1 por 1, ¿ya? O no sé, la tubería de descarga del alcantarillado es de 110 milímetros. Ya me permite establecer cuánto miden las cosas. Me permite también establecer una apariencia, si es que va a tener transparencia, si es que va a tener sombras, si es que va a tener determinada textura asociada, etc. Y su comportamiento, si es que va a ser paramétrico o no, ¿ya? En relación a la información alfanumérica, este LOIN establece la identificación, ¿ya? O sea, cómo lo voy a denominar,
cuáles son las propiedades que va a tener, ya cuáles van a ser los datos que van a contener, cómo se van a clasificar estos datos o estas entidades y cuáles van a ser los valores asociados. ¿Ya? Y en relación a la documentación, acá se van a establecer las fichas que es posible generar, certificados, manuales, garantías, planos, especificaciones, etcétera. ¿Ya? Cuando pasamos ya, o sea, como hemos visto hasta ahora, nos quedamos todo en cuanto a las decisiones que hay que tomar en relación a cuál es el uso y qué es lo que debe de contener el modelo. Pero ahora, si tratamos de pasar ya a lo concreto, bueno, ¿cómo de estos requerimientos de información que me establecieron, de estos usos BIM que me dicen a los que les tengo que dar cumplimiento, paso a empezar a modelar? Hay 4 decisiones que tengo que tener claro y que tengo que definir antes de pasar netamente al modelo. ¿Ya? Que uno es decisión en relación a las entidades que se van a utilizar. ¿Ya? O sea, ¿qué elementos debo representar en mi modelo? ¿Ya? Y ahí debo definir en función a la clase del modelo, o sea, perdón, de la entidad, al tipo de entidad, tengo que identificarlo y a la identificación y a la clasificación de la entidad. ¿Ya? Tengo que tomar decisiones en relación a las propiedades. O sea, cuál es la información, cuáles son los datos que debo conocer de cada una de estas entidades o de cada uno de estos elementos. Y ahí en este sentido, tengo que definir cuáles son los atributos, los valores, las unidades y los campos obligatorios que debo llenar con información de estas entidades. ¿Cuáles son los formatos? ¿Ya? O sea, cómo se va a entregar la información y cómo entre nosotros, equipos de proyecto, nos vamos a intercambiar información. ¿Ya? Y acá tenemos que definir, ok, vamos a trabajar todos con software de autor, o sea, todos vamos a trabajar, por ejemplo, con ArchiCAD y Solibri, ¿ya? O con Revit y Navisworks, ¿ya? O vamos a trabajar con estándares abiertos, vamos a trabajar con OpenBIM, ¿ya? Eh, o vamos a trabajar solamente traspasándonos documentación, traspasándonos, no sé, los planos del proyecto, traspasándonos las memorias del proyecto, etcétera. Y finalmente hay que establecer, bueno, quiénes van a ser los responsables de la información, quién va a generar información, quién va a revisar información, quién va a utilizar finalmente la información. ¿Ya? Y en este sentido, y para esto les recomiendo mucho utilizar una matriz de responsabilidades, es importante definir quién va a ser el autor de la información o del modelo, quién va a ser el coordinador, quién va a revisar, quién va a aprobar o va a validar que esa información específica, o sea, cumple o no cumple con el requisito o con el objetivo del proyecto y a quién apunta o cuál va a ser el usuario final de esa información. Ya, por ejemplo, les voy a dar el dato de qué información necesitamos para el requisito y el criterio de aceptación de una puerta. Y acá tengo que establecer, porque ya nos dimos cuenta de que si doy una instrucción ambigua, no hay mucho que pueda definir al respecto. Pero si tengo un propósito claro, como por ejemplo, coordinar accesos durante el diseño y disponer de información confiable para la operación y el mantenimiento. Ese es mi requisito de información, o eso es para lo que necesito, en el fondo, la información que necesito que contengan las puertas del modelo. Entonces, ¿cuál va a ser el componente? ¿Cuál va a ser mi entidad? Una puerta. Y esa puerta va a estar identificada, como ya habíamos visto, se va a llamar puerta, vamos a conocer cuál es el material, vamos a conocer si es que es interior o exterior, vamos a conocer las dimensiones de esta puerta, va a estar clasificada mediante algún sistema de clasificación que se utilice y se va a relacionar con el espacio que corresponda. ¿Ya? Lo mismo, podemos tener a grandes rasgos esta relación interior-exterior o ya en el caso de proyectos complejos, por ejemplo, si es una puerta
que va a tener que dar a un recinto que, por ejemplo, requiera que no haya contaminación de aire, ¿cachai? Que no haya contaminación en el fondo, que sea un recinto estéril, entonces que nada entre de afuera. Entonces hay que tener claro cuáles son esas relaciones que van a tener las entidades. En relación a la geometría, voy a tener claro cuál es la ubicación que va a tener esa puerta. ¿Ya? Por ejemplo, a la puerta de acceso. La puerta de acceso de una casa, a cuántos metros de la vereda o de la calle va a estar, ¿ya? O dónde va a estar posicionada, ¿ya? ¿Con qué orientación? ¿Cuáles van a ser las dimensiones de esta puerta? ¿Cuál va a ser el sentido de apertura de la puerta? ¿Y cuál es la representación necesaria? Voy a necesitar simplemente entender que si tengo un rectángulo, eso es una puerta, o voy a necesitar tal vez que esa puerta se grafique si es que tiene, por ejemplo, cuál es la altura a la que va a estar la manilla o la cerradura. Voy a necesitar que se grafique si es que tiene alguna celosía. ¿Cuál es la información que voy a tener que tener clara para poder desarrollar un proyecto que dé cumplimiento a mi requisito de información? En relación a la información alfanumérica, tengo que tener claro cuál es el código de esa puerta, cuál es el tipo y el material, si es que es una puerta resistente al fuego o no, cuál es el estado que se encuentra esa puerta, si es una puerta existente, si es una puerta que se tiene que sacar, si es una puerta nueva, etcétera, y quién fabricó esa puerta. Respecto a la documentación, tengo que conocer cuál es la ficha técnica, certificados, garantías y el manual de mantenimiento. En relación a los formatos, nuevamente, la puerta la vamos a modelar con un software de autor o vamos a utilizar o la vamos a revisar mediante, o nos vamos a traspasar la información de la puerta más bien mediante IFC, ¿ya? O mediante documentación que esté vinculada a la puerta. En el fondo no vamos a ver la puerta en un modelo como tal, pero sí les voy a pasar, por ejemplo, la ficha técnica de la puerta, ¿ya? O los planos de la puerta, o los planos de fabricación de la puerta, si es que es una puerta muy específica que no está disponible en el comercio y la tengo que mandar a construir. En relación a los responsables, tengo que tener en cuenta, bueno, cuál es la especialidad que va a producir la información, si es que es arquitectura, quién la va a coordinar y quién va a revisar que la información de esa puerta cumple con los requisitos del proyecto. ¿En qué momento voy a ir entregando información? ¿Ya? ¿Y en qué momento voy a ir entregando más detalle geométrico de esa puerta? ¿Ya? Ahí hay que tener en cuenta de que tal vez, dependiendo del tipo de entrega, es la información que yo voy a entregar. A lo mejor al principio, para el primer hito, solamente voy a tener la puerta identificada y clasificada y ubicada en el espacio que le corresponde. ¿Ya? Pero no voy a tener claro cuál es su código, no voy a tener claro a lo mejor cuál es el material, no voy a tener clara la ficha técnica, ni nada relacionado. Entonces hay que tener claro en qué momento se me va a pedir solicitar determinada información o yo voy a entregar determinada información. Y en relación a la verificación, bueno, para eso tengo que tener la información completa, ¿ya? Cuáles son las propiedades a las que les debo dar cumplimiento, cuáles son los códigos que deben de contener los distintos tipos de puerta, con qué sistema de clasificación se está trabajando para saber si es que cumple o no cumplen las puertas de mi proyecto y cuáles son los documentos que hay disponibles. En relación, por ejemplo, a las etapas, porque les he hablado de que dependiendo la fase o la etapa del proyecto, son los hitos y la cantidad de información o la complejidad de la información que tengo que presentar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una etapa de anteproyecto, la información que se espera que se presente es básicamente que existe algo, ¿ya? Pero a modo muy general, la ubicación es aproximada, las dimensiones son aproximadas, es un anteproyecto, ¿ya? Es un proyecto en el fondo donde se establece, mira, esto va a ser, por ejemplo, una casa y va a estar en este terreno, voy a tener unos deslindes
de tantos metros que me voy a separar de los terrenos vecinos, voy a separarme tanto de la calle, va a tener esta orientación o esta relación con el norte, qué sé yo, pero es todo a modo general, ¿ya? En el diseño detallado, ya voy a conocer cuál es el tipo de entidades. Por ejemplo, ok, ya dijimos que era una casa, pero en diseño detallado yo ya sé que es una casa, por ejemplo, de albañilería, ¿ya? Y que es de cierto tipo de bloques o de ladrillos los que se van a utilizar. Y que es de, por ejemplo, de albañilería confinada o si es de albañilería reforzada, etcétera. ¿Ya? Voy a tener claro cuáles son las dimensiones. ¿Ya? ¿Cuánto por cuánto va a medir la casa? ¿Cuánto por cuánto van a medir cada uno de los recintos de la casa? Voy a conocer cuáles son los materiales asociados. O sea, ya dijimos, ok, es de albañilería. Ya, pero eh, ¿cuáles son los revestimientos? ¿Cuáles son el tipo de piso que voy a instalar? ¿Ya? Empiezo a saber cuáles son los materiales asociados al proyecto. En relación, nuevamente, por ejemplo, a la puerta, ¿cuál es el sentido de apertura? Ya no veo solamente, ok, aquí hay una puerta, sino que ya sé cuánto mide la puerta, hacia dónde abre, hacia dónde cierra. Ya puedo ver información relacionada a la resistencia al fuego de los distintos elementos que contiene mi casa. ¿Ya? En el diseño detallado yo también ya veo el cumplimiento normativo que tenga el proyecto. En relación a la construcción, para la construcción, la información que se espera que se entregue es, por ejemplo, quién va a fabricar, cuál es el modelo, ¿ya? ¿Cuáles son los estados de aprobación? Porque es posible de que suceda que de repente en el diseño se establece, ok, vamos a requerir, ya, siguiendo el ejemplo de la puerta, esta puerta. Pero resulta de que ustedes van a comprar la puerta y esa puerta ya no existe, ya no se fabrica o no está en stock o hay que encargarla, pero encargarla encarece mucho el proyecto. Entonces, ok, hay que ahora evaluar otra puerta. Pero para ustedes hacer este cambio de puerta tienen que ir con el responsable que desarrolló el proyecto de puertas, por decir algo, y que les valide, que les apruebe el cambio de puerta. ¿Ya? Y en la construcción también tengo que ver, bueno, cómo se va a instalar esta puerta. ¿Ya? Y para la operación, la información que se espera es, uno, cuál va a ser el código del activo, cuál va a ser el código que van a estar asociados a las puertas, que va a estar asociado a los distintos equipos que se van a operar. Incluso que van a estar asociados, por ejemplo, a muros, a suelos, porque igual hay que mantenerlos. Los muros cada cierto tiempo hay que volver a pintarlos, o los suelos se puede romper un porcelanato o un cerámico, hay que repararlo, etcétera. ¿Ya? Tengo que disponer o tener claro que voy a necesitar de las garantías de los equipos o de las entidades que se van a instalar en el proyecto, los manuales y cuáles van a ser estos periodos de mantenimiento. Y hay que tener en cuenta de que así como tengo que tener claro cuál es el propósito que va a tener el proyecto, tengo que tener claro cuál va a ser el propósito de intercambio de información. Que dependiendo de este propósito de intercambio de información, son los distintos formatos que puedo utilizar. Por ejemplo, un formato de autoría o un software de autor, como lo es ArchiCAD, como lo es Revit, como es Istram, como es Tecla, permiten el desarrollo y la modificación del modelo. ¿No? O sea, si todos nosotros trabajamos en Revit, y uno de ustedes genera un modelo, yo ese modelo después lo puedo tomar y lo puedo modificar, ¿cierto? Otro formato es el IFC, que el IFC permite el intercambio de información y que podamos revisar la información que contiene ese modelo, información tanto geométrica como datos del proyecto, independiente del software. ¿Ya? Yo puedo revisar el modelo que generamos con Revit, si es que lo exportamos a formato IFC, sin necesidad de tener el Revit.
¿ya? Existen una serie de visores gratuitos que me permiten poder revisar y que nos intercambiemos información y poder revisar los datos que contienen el proyecto. ¿Ya? Tenemos otro formato como el IDS, que es un formato que me permite especificar y comprobar requisitos. Básicamente, validar que se cumple o no con la información que se solicitó para el proyecto. Tenemos el BCF, que es un formato que nos va a permitir comunicarnos y hacer seguimiento de incidencia, ¿ya? Y esta comunicación es en relación a la detección y al seguimiento de incidencias. ¿Ya? Es solo para eso, no es que yo con el BCF pueda crear un modelo, no, es solamente para informar y hacerle seguimiento a las interferencias o incongruencias que puedan observarse en el proyecto. COBI, que es otro formato que entrega la información que se va a utilizar para la operación o para el mantenimiento de forma estructurada, ya la entrega de forma muy ordenada. Y también podemos utilizar, no sé, PDF o Excel o WG o Word, PowerPoint, ahí ya el formato que se requiera que para documentar, y eso es para hacer revisiones complementarias. Pasando al último tema de esta sesión, vamos a ver, ya, ok, establecimos de que el modelo no surge a partir de la nada, siempre surge a partir de un requisito de información, ¿ya? Establecimos en el fondo el para quién, a quién tiene que ir dirigido, el cómo lo tengo que realizar, el para qué lo estoy haciendo. Entonces ahora, una vez que yo ya desarrollé mi modelo, dependiendo de la etapa del proyecto, dependiendo de estos requerimientos de información, tengo que tener claro cómo voy a revisar o cómo voy a validar que la información que estoy presentando o la información que me están entregando cumple y la puedo utilizar de forma efectiva en mi proyecto. Y para esto tengo que tener claro primero qué es una revisión BIM. Y esta es una actividad que apunta a evaluar el grado de cumplimiento de los requerimientos de información asociados a los modelos, ya en cuanto a información y entregables que son desarrollados dentro de un proyecto. El principal propósito que tiene es proporcionar una evaluación estructurada que nos va a permitir determinar si la información que se entrega corresponde adecuadamente a las condiciones que se definieron para el uso o para el intercambio o la gestión de los datos. Ya, estas revisiones BIM hay que tener claro que no se centran en generar información. ¿Ya? O sea, ustedes como revisores, si es que les llega un modelo y encuentran que hay algo que está malo, no lo corrigen, a menos que les hayan solicitado que lo corrigen, ¿ya? Pero no generan más información. Solamente tienen que verificar que lo que les están entregando y a partir de distintos métodos, distintos procesos de verificación, cumple con el objetivo del proyecto o con el objetivo del modelo. ¿Ya? Este enfoque, perdón. Entonces, el enfoque de esta revisión orienta a evaluar que los modelos, los documentos y los datos asociados contienen las características necesarias para cumplir con ciertos objetivos, requisitos y usos que han sido definidos para el proyecto. Y así como anteriormente establecimos de que... Oh, no se me quiere ir. Y así como anteriormente establecíamos de que no puede haber o no se puede generar un modelo a partir de una solicitud ambigua, de un requerimiento ambiguo, hay que tener claro también de que no se puede revisar un modelo en el vacío, ¿ya? O sea, toda la revisión BIM que nosotros podamos realizar a partir de modelos tiene que iniciarse
o tiene que estar basada en la existencia de requisitos o de requerimientos de información que han sido definidos con antelación. ¿Ya? Y en este sentido hay que tener claro que todos los procesos de revisión se deben desarrollar comparando la información que se ha entregado con un conjunto de requisitos que han sido previamente establecidos o por el EIR o en las bases de licitación o en la solicitud de información BIM o en el documento que sea por el que se haya establecido este requerimiento de modelos, ¿ya? Por lo tanto, la calidad de estos modelos no se puede evaluar de forma aislada, insisto, no se puede evaluar desde el vacío, desde la nada, sino que se puede evaluar a partir de la capacidad que tiene para satisfacer las necesidades de información que están definidas para el proyecto. ¿Ya? ¿Y cómo puedo seleccionar el método o la herramienta, ¿ya?, más óptima para poder validar información? Tengo que definir primero, ok, cuáles son mis requisitos de información, ¿ya? ¿Por qué se pidió BIM en el proyecto? Una vez que yo tengo claro el por qué o cuál fue el objetivo al que se le dio cumplimiento mediante modelos, tengo que definir, basándome en estos requisitos, cuáles son los criterios de aceptación con el que yo voy a decir, ok, esta información cumple o esta información o este modelo no cumple, ¿ya? Una vez que yo tengo claro cuáles son estos criterios de aceptación o de validación, tengo que ver claro, ok, ¿cuál es la información que yo voy a revisar? ¿Qué tipo de información? ¿Ya? Voy a revisar información geométrica, voy a revisar información alfanumérica, voy a revisar documentación. ¿Cuál es el tipo de información que se va a revisar? ¿Ya? ¿Con qué modelo de revisión? Voy a utilizar, no sé, reglas de validación, voy a revisar mediante checklist, voy a revisar mediante un software que detecte interferencias. Sí, tengo que establecer cuál es mi modelo de revisión. Acá, ¿cuál es la herramienta? Recién, ¿ya? Voy a revisar, por ejemplo, mediante, no sé, mediante Solibri, o mediante Navisworks, o mediante BIM Collab Zoom, voy a ver si cumple o no cumple con el manual de entrega de información básica. Voy a validar, por ejemplo, para el caso de Chile, que mis archivos en IFC cumplen con la matriz de información de entidades mediante IFC Studio, ¿ya? Entonces, una vez de que yo tengo claro estos puntos, puedo establecer recién cuál es la herramienta con la cual voy a revisar, cuál es la herramienta que mejor se ajusta a estas condicionantes, ¿ya? Y luego de que empleo la herramienta de porque tengo claro cuál es el modelo de revisión, porque tengo claro cuál es el tipo de información que tengo que validar, porque tengo claro cuáles son los criterios de aceptación y porque tengo claro cuáles son mis requerimientos de información, esto va a arrojar evidencia. Y esa evidencia tiene que ser trazable. O sea, yo tengo que ser capaz de que esta evidencia sea, entre comillas, la conclusión de los requisitos. Por ejemplo, si me pidieron un modelo para coordinar, mi evidencia debe demostrar que las entidades, los distintos proyectos o el modelo está desarrollado de determinada forma que me permite coordinar. Si por el contrario es un modelo muy básico, o me entregan un modelo en donde está todo como, por ejemplo, como volúmenes genéricos o que está todo dibujado con líneas, también tengo la evidencia de que ese modelo no cumple.
Y hay que tener en cuenta que para cada tipo de información se va a requerir una forma diferente de validar. Por ejemplo, si necesitamos verificar geometría o la ubicación o las dimensiones, el método recomendado es mediante una inspección visual o herramientas de medición. ¿Ya? Y acá tenemos distintos tipos de herramientas como visores BIM o distintos software de coordinación, ¿ya? Que me van a permitir ver, por ejemplo, que no existan, no sé, entidades que están ubicadas una sobre la otra, ¿ya? O que se están cruzando. O entidades que quedaron flotando por ahí lejos en el espacio del proyecto, ¿ya? Y que no están asociados a ningún sistema ni a nada del proyecto. ¿Y cuál es la evidencia que se espera de este método, de esta verificación? Una vista o una imagen en donde yo muestro cuál es la interferencia o la incongruencia, una medición o una captura. ¿Ya? En relación a, por ejemplo, si necesitamos verificar interferencias entre disciplinas, el método recomendado es mediante detección que se realice por medio de reglas geométricas. ¿Ya? Por ejemplo, el Clash Detective del Navisworks que verifica en el fondo que dos entidades no se estén cruzando o no se estén topando. ¿Ya? También está Solibri, que en ese sentido también es un poco más complejo porque permite detectar no solamente interferencias geométricas, sino que también permite identificar interferencias normativas o técnicas. ¿Ya? Y el tipo de herramientas de coordinación, como les decía recién. Navisworks o Solibri o cualquier, incluso el Revit también tiene una herramienta que permite hacer detección de interferencias. ¿Y qué es lo que se espera de esta revisión? El reporte de interferencias o el informe de interferencias. ¿Ya? En relación a las propiedades obligatorias que debe contener el modelo, se tiene que realizar una tabla o una regla automatizada, una consulta tabular de propiedades que son obligatorias. ¿Ya? Y para esto puedo utilizar un software de autor, en el fondo mediante Revit, por ejemplo, en la parte de las tablas, yo puedo ahí configurarla para que busque cuáles son los parámetros asociados a cada una de las entidades y así puedo ver, ok, por ejemplo, para los muros me pidieron alto, ancho, espesor, material, ¿ya? Eh, resistencia al fuego y si es interior o exterior. ¿Ya? Y las puedo ordenar. Entonces sé que si un muro no tiene uno de esos datos, porque me va a aparecer la casilla en blanco, algo no se está cumpliendo. Y por lo mismo, ¿cuál es el listado o sea, cuál es la evidencia que se espera de eso? Un listado de campos faltantes, donde se ve que hay información que no está completa. En relación a formatos y valores que están permitidos, el método recomendado es mediante una validación de datos. ¿Ya? Y el tipo de herramienta que lo puedo hacer mediante reglas, por ejemplo, mediante el MEI, ya el manual de entrega básica de información, mediante IDS, mediante un Excel, ya, o algún software de validación me va a permitir establecer si hay ciertos datos que cumplen o no cumplen, ¿ya? ¿Y cuál es la evidencia que se espera acá? Un reporte de valores incorrectos. En relación a nomenclaturas y codificaciones, el método que se recomienda es comparar con estándar, con el estándar de nomenclaturas o de codificación, ¿ya? Con el PAC o con algún estándar institucional o con lo que establece, por ejemplo, Building Smart en relación a nomenclaturas y codificaciones. Ahí es comparación. Y esa comparación se puede o automatizar o puede ser manual o puede realizarse mediante un entorno de datos comunes. ¿Ya? Y qué es lo que se espera como evidencia es un listado de archivos o de elementos que no cumplen o que no están conformes al estándar que se estableció para nombrar entidades, archivos, carpetas, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es la documentación que se ha asociado o que se va a requerir para darle cumplimiento al proyecto? Y eso, el método que se recomienda es hacer una revisión documental. Esa revisión documental también puede ser, bueno,
antiguamente manual o actualmente existen herramientas más sofisticadas como los entornos de datos comunes, podemos tener una matriz o mediante un checklist, que esto sí sería como la forma más manual de ver si es que el documento viene o no viene. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se espera de esto? Un registro de documentos que se presentaron o que no se presentaron. ¿Ya? Otra cosa que necesitamos verificar son quiénes son los responsables, cuáles son las versiones o en qué versión estamos entregando y cuál es el estado de ese documento o de ese entregable. ¿Ya? Si el estado, por ejemplo, está para revisión, o está para entrega, o está para licitación, o está apto para construcción, ¿cuál es el estado en el que se encuentra esa información? ¿Ya? Y acá en el método recomendado es revisión de trazabilidad, ¿ya? O sea, ver en el fondo que si tengo, por ejemplo, el proyecto de arquitectura en la versión C, y de repente llega y alguien, no sé, el proyectista eléctrico me dice, mira, ¿sabes qué? Solicité la arquitectura eléctrica porque, o el plano de arquitectura porque tengo que desarrollar el proyecto eléctrico. Y él llega con una versión A, ya, ahí hay un problema. Entonces tengo que revisar, ok, ¿por qué? Dentro de este flujo, dentro de este proceso en que nos traspasamos información y datos, él está trabajando con una versión que no corresponde. Y herramientas para poder validar o poder trazar información, actualmente hay varias, desde algunas menos sofisticadas, como por ejemplo un Drive, a otras mucho más sofisticadas, como por ejemplo el Trimble Connect, el Autodesk Forma, ¿ya? En ese sentido tenemos distintos entornos comunes de datos o también registros de entrega. ¿Ya? Y eso lo que se espera es que se presente o se deje como evidencia el historial de versiones y de aprobaciones que declaren de que la versión o que el estado de la información con el que se está trabajando, que se está traspasando, es el que corresponde al proyecto. En cuanto a evidencia y trazabilidad, porque ya hablamos anteriormente que en el fondo la información debe ser trazable, ¿ya? ¿Y por qué trazable? Porque de esa forma yo puedo saber de que si en alguna parte del proyecto algo pasamos por alto y cometimos un error, puedo revisar todo el proceso atrás y conocer en qué punto es en el que algo se pasó por alto y cometemos el error. Y eso me permite entender para más adelante que ahí tengo que tener más cuidado. En esa parte en específico tengo que tener más cuidado. ¿Ya? Y acá hay que tener esto también muy claro. La evidencia de un proyecto o lo que yo soy capaz de declarar me va a respaldar, mientras que la trazabilidad, lo que yo soy capaz de en el fondo revisar hacia atrás, me va a permitir conectar. Por ejemplo, la evidencia va a demostrar el resultado de la revisión. ¿Ya? Si cumple, no cumple, cumple más o menos a media, que al final igual sería como un no cumplimiento, pero ya, como súper comunes, al menos acá en Chile, escuchar de los cumplimientos parciales. Y en cuanto a trazabilidad, por ejemplo, podemos ver de que esta revisión cumple porque mantiene la relación entre todos los antecedentes. Porque, por ejemplo, si es posible o si se evidencia que se da cumplimiento a los objetivos o a los requerimientos de información, ¿ya? Si se da cumplimiento o se evidencia mediante esta revisión que sí cumple con los usos BIM que se definieron para el proyecto. Otra evidencia es que, por ejemplo, debe ser objetiva y verificable. Y esa es una característica que tienen que tener muy claro. Las evidencias, o cuando ustedes, claro, revisan o validan algo, la evidencia que van a demostrar tiene que ser objetiva y tiene que ser verificable, porque de esa forma nadie la va a cuestionar. Porque si llega otra persona y utiliza el mismo instrumento de revisión que ustedes,
el resultado debe ser exactamente el mismo que el que le dio a ustedes. ¿Ya? Y esa evidencia objetiva y verificable nos va a permitir reconstruir el proceso. ¿Ya? Finalmente, hay que tener en cuenta que la evidencia debe responder a el cómo sé que el proyecto o el modelo o el documento o la entidad o lo que sea cumple o cómo estos entregables no cumplen. ¿Cómo sé yo? ¿Ya? O cómo sabe la organización que esto cumple o no cumple. Mientras que para hablar de trazabilidad se tiene que responder a la pregunta de dónde proviene el hallazgo y qué ocurrió después del hallazgo. Por ejemplo, si ustedes detectan de que, no sé, a ver, por ejemplo, ya vamos a hablar de, tienen que revisar un modelo que se les solicitó para hacer, no sé, ya, la validación normativa del proyecto. Y la validación dentro de las normas que tienen que evaluar establece de que, por ejemplo, a ver, ya, todas las puertas que dan a recintos de exteriores por normativas de vías de escape tienen que abrir hacia afuera, ¿ya? Y tienen que tener algún sistema como de, de cerraduras, qué sé yo, que al empujarlo, eh, la puerta se abra hacia afuera, ya que sea para que la gente pueda escapar más fácilmente. Ya, si están revisando y se dan cuenta de que en el proyecto hay, por ejemplo, 3 puertas que resulta de que están con seguro, con pestillo, que yo no la puedo empujar, sino que tengo que mover una manilla, qué sé yo, sacar un seguro, etcétera, y que más encima abren hacia adentro. Ya, tienen que revisar, y por eso tiene que haber evidencia del trabajo y de la revisión que están haciendo, y tienen que revisar todos los antecedentes, todas las versiones del proyecto que hay, para que puedan ver, ok, en qué momento o por qué razón se estableció que esas 3 puertas van a abrir al revés y van a tener otro sistema de apertura. ¿Ya? Porque esas puertas, esas 3 puertas o esas 2 puertas son diferentes a las demás. ¿Fue por un error del que instaló? ¿O fue por un error de la persona que dibujó? ¿Fue por un error de la persona que especificó? ¿Del que fue a comprar las puertas? ¿Del que instaló las puertas? ¿Ya? Entonces, hay que tener claro de dónde proviene el hallazgo, en cuál de todos los documentos, cuál de todos los antecedentes que tengo puedo evidenciar eso y qué pasó después de que se evidencia el problema. ¿Eso se subsanó? ¿Hubo que comprar más puertas? ¿O eso efectivamente se validó porque no, eso responde a otras situaciones, hay otras normas por detrás, entonces está bien? ¿Qué pasa? Y nuevamente entonces tenemos un flujo de trabajo que apunta a esta como declaración de evidencia y la trazabilidad del trabajo de revisión que estoy realizando. ¿Ya? En donde, nuevamente, tengo mi requisito, que es en el fondo el objetivo principal al que mi trabajo de revisión debe responder. Tengo los criterios de revisión que se establecieron para ver si se cumple o no se cumple. Tengo la evidencia declarada mediante distintas herramientas, mediante distintos formatos, apuntando a distintos responsables, qué sé yo, de que se cumple o no se cumple, o de cómo se va a realizar el proceso. Tengo mis resultados, ¿ya? Tengo que se cumple o que no se cumple. Hallazgos, ¿ya? En relación a, por ejemplo, si no se cumple. Bueno, ¿por qué no se cumplió? ¿Ya? Pude determinar qué pasó, en qué punto que no se cumplió. Pero como pude darme cuenta de que hubo algo que no se cumplió, eso se pudo corregir. Entonces, ¿quién fue el responsable de la corrección? ¿En qué momento se realizó la corrección? ¿Qué implicó la corrección? ¿Ya? Hubo otra versión de modelos, de planos, hubo que ajustar nuevamente todas las tablas de ubicación o de cuantificación,
de tipos de, por ejemplo, de puertas, de costes de puertas, etcétera, y cómo se cerró el proceso. ¿Ya? Porque recuerda que los procesos todos hay que cerrarlos, no pueden quedar abiertos, porque si quedan abiertos está inconcluso, entonces ahí también eso no es bien visto. Y entonces, hablando del cierre de los procesos, es que tenemos que, de la observación al cierre, cada uno de estos resultados debe dejar un registro, debe nuevamente quedar una evidencia. Entonces, ¿cuál es el elemento que se va a registrar? Por ejemplo, el requisito. Todas las puertas tienen que tener un código único. ¿Cuál es el modelo que se va a revisar? Por ejemplo, se va a revisar las puertas en un modelo de arquitectura que se encuentra en la versión número 5. ¿Con qué criterio de revisión se va a validar que las puertas poseen un código único? Y en este sentido se va a revisar que el campo código del software en el que estoy, o en el que se generó el modelo, o en el que estoy revisando, debe estar completo y no debe presentar duplicados. O sea, que haya, por ejemplo, un código 001, un código 002, un código 003. Si tengo dos códigos 001, por decir algo, bajo este criterio, hay algo que está mal. El método, ¿cómo se va a revisar? ¿Qué metodología se va a realizar? Una tabla en donde se va a ordenar por propiedades. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la evidencia? Se va a generar un reporte con 3 puertas que comparten el código P25. ¿Ya? Porque ese fue un error que se detectó. Entonces, esa es la evidencia de que algo no está cumpliendo. ¿Cuál es el resultado de esta evidencia? Que no se cumple. ¿Cuál es el hallazgo? Es que se encuentran acá códigos duplicados de puertas en diferentes recintos, ¿ya? Que sería ese código. ¿Quién es el responsable de subsanar esta observación? El equipo de arquitectura, porque acá se estableció de que esto se está revisando en el modelo de arquitectura. ¿Cuál es la acción que se tiene que desarrollar o el paso siguiente a seguir? Perdón, el paso siguiente para subsanar eso es corregir y volver a publicar el modelo. O sea, se tienen que revisar, bueno, cuáles son estas puertas que tienen código duplicado, en dónde están ubicadas y ajustarles el código. El proceso de verificación y cierre significa que tengo que volver, en el fondo, a consultar mi tabla de propiedades, ya que no existan códigos duplicados. Y si no existen códigos duplicados, se aprueba el proceso y se cierra. ¿Ya? Por lo tanto, la revisión debe producir siempre una conclusión que sea verificable. Y en este sentido, nuevamente, tenemos el requisito, que recuerden que los modelos, las revisiones, todo surge a partir de requerimientos de información. Tengo la evidencia, que es como yo demuestro que en el fondo, como yo demuestro que lo que estoy revisando cumple o no cumple, la evaluación, el resultado y una decisión detrás que tiene que haber de por medio en el caso de que se cumpla o no se cumpla con el requisito. Entonces, por ejemplo, en los resultados, si cumple, significa que la información satisface el requisito evaluado. Si no cumple, significa que la información presenta una desviación en relación a lo que se requirió. Si cumple con observaciones, el requisito se satisface, pero existen aspectos que son menores, ¿ya? Aspectos que son detalles, básicamente, que se deben registrar o se deben corregir. Si se establece que la información no es verificable, quiere decir que no existe información o que no existe evidencia suficiente para determinar que se cumple o no se cumple. Y si no aplica, quiere decir que el requisito no corresponde al alcance, a la etapa o a la entidad que se está evaluando, ¿ya? Y una tabla de este tipo es importante que ustedes incorporen dentro de sus informes de revisión. Así que van a revisar para que tengan claro cuáles son los criterios y cuál es el alcance de cada uno de estos
criterios que están eh, utilizando para dar un resultado. Ya en relación a los resultados de la revisión y la toma de decisiones, la revisión siempre nos va a aportar antecedentes que nos va a permitir decidir qué vamos a hacer con la entrega. Por ejemplo, en relación al resultado de la revisión, si se cumple con los requisitos que se han definido, la decisión que viene después es aceptar la información para el uso que se ha previsto. Por ejemplo, si se solicitaron modelos para estimación de cantidades y costos y se revisaron que estos modelos efectivamente vengan con código, vengan con el costo, vengan con las unidades, vengan con toda la información que yo voy a necesitar para poder determinar cuántos elementos de cada uno, de cada tipo hay y cuánto valen cada uno de esos elementos, bueno, lo acepto y puedo empezar a estimar cantidades y costos. Si por el contrario se presentan observaciones menores, yo puedo aceptar este modelo y realizar seguimiento. Por ejemplo, si vuelvo a lo mismo de la estimación de cantidades y costos, supongamos que yo pedí que el parámetro de costo viniera en dólares, por decir algo, y resulta que me lo entregan en reales. Ya, tendría que hacer la conversión ahí de monedas. Entonces, es una observación menor, porque es un detalle, al final sí viene el dato, no es que no venga la información, lo puedo aceptar, pero hay que realizarle seguimiento para ver, en el fondo, si el día que yo hice la conversión no hubo variaciones entre, por ejemplo, los reales y el dólar, ¿ya? O de dónde saqué la información a cuál es la equivalencia de esas monedas. Si por otro lado se presentan incumplimientos que son corregibles, bueno, yo devuelvo el modelo y le solicito, mira, ¿sabes qué? Corrige esto y entrégamelo nuevamente. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que, no sé, las puertas vienen todas con, no sé, indicadas como en vez de unidades, vienen, por ejemplo, con metros cuadrados. Ya, es algo que se puede corregir. Entonces, como devuelve, es como, mira, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un problema de cómo se está entendiendo, cómo se cuantifica esto. Tendrías que entregármelo para que pueda calcular por unidad y no por superficie de puerta. ¿Ya? Porque quiero comprar las puertas, no quiero comprar el material con el que se va a construir o que se va a pintar la puerta. ¿Ya? Si por otro lado se determina que no existe evidencia suficiente, se pueden solicitar más antecedentes o se tendría que repetir la revisión. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos de que, nuevamente, para la estimación de cantidades y costos, viene sin todos los costos, ¿ya? O no vienen las cantidades. Bueno, yo voy a tener que pedirle a esta oficina de arquitectura, oye, mándame las cantidades de puertas. O mándame, tal vez porque no vienen las cantidades de puertas, pero no vienen los tipos de puertas. Entonces, no sé cuántas puertas de madera voy a necesitar, no sé cuántas puertas metálicas voy a necesitar, no sé cuántas puertas con celosía voy a necesitar. Entonces, solicito esos antecedentes que me faltan para poder completar mi revisión y se vuelve a realizar el proceso de revisar ahora con todos los antecedentes. Y además, se requiere un juicio técnico especializado. En el caso de que se requiera un juicio técnico o algo que sea más especializado, se tiene que derivar al profesional o autoridad competente. En este caso, supongamos de que tenemos que realizar una coordinación BIM. ¿Ya? Y esa coordinación BIM nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay una tubería o hay un ducto que está, en el fondo hay que atravesar una losa de hormigón. En ese caso, si es que dentro del plano o si es que el profesional competente, que sería el calculista, el ingeniero calculista, no ha definido cuál es la tolerancia que permite esa losa de hormigón para poder hacer el vano, para que pase
el ducto, vamos a tener que derivarle a él el problema, porque va a tener que volver a calcular esa superficie para que la losa no se nos caiga. En relación a las importancias que van a tener nuestros hallazgos, ya en el nivel crítico, la consecuencia de esto va a impedir que se utilice la información o que ésta pueda afectar la seguridad, el cumplimiento o una decisión relevante. Si, por ejemplo, yo llego y tengo que atravesar esta losa con el ducto y sin consultarle al proyectista llego y doy la instrucción en obra de que no saben que hagan el vano. Ya. Uno, tengo que ver si es que quedó registro en alguna parte de esa decisión. ¿Ya? Otra, eso puede afectar el cumplimiento, por ejemplo, después de ciertas certificaciones o después de ciertas validaciones, de ciertos permisos de construcción, porque el proyectista o el ingeniero calculista va a decir, oye, ese vano yo no lo aprobé en ninguna parte, no lo validé, ¿ya? Existen también decisiones o resultados que apuntan a un nivel más moderado y que la consecuencia de esto va a reducir la confiabilidad o requiere de correcciones antes de una entrega posterior. ¿Ya? Y las menores no impiden el uso inmediato de la información o de la decisión, más bien, pero sí deben registrarse y corregirse. ¿Ya? O sea, yo puedo utilizar, supongamos, no sé, pedí que me entregaran el informe en PDF y me llegó en Word. Es un error menor. La información está y está buena. Lo único que no viene es en el formato en el que solicitó. ¿Puedo utilizar la información inmediatamente? Sí. Pero de todas formas voy a tener que pedir, voy a tener que registrar, oye, esto no viene en el formato solicitado y voy a tener que pedirle al responsable de entregar ese informe, corrígelo y entrega en el formato que corresponde. Entonces, en relación a las decisiones asociadas a la metodología BIM, en primer lugar, hay que definir. ¿Y qué se debe definir? La necesidad de información, el propósito que va a tener la información y cuál es el requisito específico de información. En segunda instancia, tenemos que producir información mediante entidades que van a contener propiedades, van a contener parámetros, van a contener información, datos, ya, a los cuales voy a poder, de los cuales voy a poder extraer documentación. Voy a poder extraer planos, voy a poder extraer especificaciones técnicas, RDI, memorias, ubicaciones, etcétera. Voy a poder producir información en diferentes formatos y van a haber diferentes responsables asociados a la producción de información. Una vez que he definido mis necesidades de información y que he producido información, esta información se necesita verificar o validar. ¿Ya? Y para eso tengo que establecer un criterio de revisión o validación, un método, una herramienta y generar evidencia. Y una vez que yo tengo estos tres primeros pasos como validados, puedo tomar decisiones. ¿Ya? Y estas decisiones van a basarse en un resultado, que esos resultados van a determinar ciertas acciones a seguir a las que se van a tener que realizar seguimiento para poder cerrarla. Por lo tanto, acá se da una especie de ciclo en donde yo tengo que ser capaz de definir, producir, verificar, decidir, aprender y mejorar para volver a definir. Y en este sentido tienen que tener claro que la confiabilidad de la decisión final va a depender de la claridad con la que la necesidad inicial fue transformada en un requisito verificable. ¿Ya? Si se dan cuenta, mis resultados van a depender siempre, siempre de mi necesidad de información. Mientras más precisa, mientras más clara, mientras más acotada sea mi necesidad de información, mejor van a ser la producción de información, la revisión, las decisiones asociadas.
y mejores lecciones aprendidas también voy a tener y voy a poder mejorar mis procesos. Dentro de las referencias bibliográficas o de los documentos que ustedes pueden consultar, está, como ya les había comentado, la ISO 7817 y la ISO 19650. Muchas gracias por su atención.